Claro premia a mamá y papá con lo que más les gusta. Al contratar o renovar tu plan postpago full desde 700 córdobas, más financiamiento de equipo en tu centro de atención al cliente, participas en el sorteo de televisores, smartphones, smartwatch y muchos premios más. También participas al mantener al día tus facturas. Aprovecha esta oportunidad para premiar tu conexión con el internet más rápido de Nicaragua. ¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias. Soy Lucía Pineda Uau, bien nuestra invitada Damaris Rostrán de la Mesa de Trabajo New York, New Jersey, de la diáspora nicaragüense, que vamos a estar abordando con Damaris más adelante la situación en que se encuentran actualmente los nicaragüenses, pues tras la eliminación de el parol, ¿verdad? Debido pues a un fallo también de la Corte Suprema en los Estados Unidos. Hay bastante pues información que se está moviendo sobre qué está pasando, ¿verdad? Además de lo del parol, que ya prácticamente hay un sinnúmero de nicaragüenses que están regresando a Nicaragua por la supuesta, ¿verdad?, puertas abiertas que tiene el régimen, pero las puertas abiertas de Nicaragua, llegamos a la conclusión que no están abiertas para todos. El régimen Ortega Murillo continúa rechazando a nicaragüenses. Vayan al sitio web de 100% Noticias, ahí le contamos la historia que un nicaragüense que estaba en Canadá, incluso este fue de paseo, no eran inmigrantes, un chinandegano, Henry Duong, fue con su hijo y no le permitieron el regreso a Nicaragua. Así que lo que dijo Daniel Ortega la noche de este lunes se queda a medias, o sea, en el sentido que no están permitiendo el ingreso de los nicaragüenses de forma selectiva. No a todos los están aceptando, incluso ya aquí habíamos presentado casos de paroleados que habían sido rechazados, que antes que se vinieran todas las medidas de Trump en contra de la migración, que ellos han calificado de ilegal, pero también contra la migración, que entraron correctamente como los paroleados, gente quería regresar a Nicaragua y los rechazaron. Ortega en su discurso este lunes decía que las puertas de Nicaragua estaban abiertas para todos. Voy a dejarles un extracto, luego vengo con más noticias en temas de inmigración, porque ahora hasta la gente que está solicitando asilo ya tienen asilo. El tema de los permisos de trabajo podrían ser también de alguna manera súper revisados y cuidado hasta revocados según algunas informaciones que están surgiendo. Las autoridades superiores que tienen que ver con el tema judicial aprueban la expulsión de los Estados Unidos de un poco más de 500,000 ciudadanos venezolanos, cubanos, haitianos, nicaragüenses, salvadoreños. Y la pobre gente anda ahí huyendo, perseguida. Es algo terrible, terrible. Esto es como las persecuciones que hacían los nazis buscando cómo cazar a los israelitas en los diferentes países europeos que tenían ocupados. Los andaban buscando por todos lados. Gente civil, gente trabajadora, y donde descubrían que había una familia, ahí entraban con toda la violencia y los sacaban a culatazos y los llevaban a los campos de concentración. Y eso está pasando en los Estados Unidos. Una persecución brutal, inhumana, que no tiene nada de democrática, ni de cristiana, sino que es un comportamiento fascista, el comportamiento fascista. Y los niños, separando a la madre de los hijos,
lo siguen haciendo, lo están haciendo. En estos momentos lo están haciendo. Las familias andan huyendo con sus niños y donde lo detectan, agarran a la madre y se la llevan detenida y agarran a los niños y los llevan para otro lado. Eso es una tortura brutal en contra de los hermanos latinoamericanos, centroamericanos, venezolanos, cubanos, haitianos, nicaragüenses. Y hoy quiero expresar nuestra solidaridad con todos esos hermanos perseguidos y en particular con los hermanos nicaragüenses que tienen siempre las puertas abiertas de Nicaragua y han estado ingresando en vuelos, y aquí se les atiende muy bien de parte de Migración, se les atiende, se les recibe, se les toma la... Bueno, es lo que decía Ortega en su discurso. Aproximadamente en este 2025 son unos 13 vuelos que han ingresado a Nicaragua con 1.500 más o menos cantidad de deportados. Y estamos nosotros pues atentos siempre a estas informaciones. Pero como les decía, no todos los migrantes están siendo recibidos en Nicaragua. Hacen pues siempre una función selectiva de varios casos, pues a conveniencia todo lo politizan, pues el régimen Ortega Murillo, y ya tachan, ya marcan pues a una persona. Para hablar de este y otros temas que están ocurriendo allá en los Estados Unidos, de medidas migratorias, incluso lo último que se conoce es que, según informa la cadena CBS News, funcionarios de Trump están elaborando una norma para impedir que los solicitantes de asilo obtengan permisos de trabajo. Y esto es otro golpe, ¿verdad?, a la gente que ha emigrado y que está también en ese proceso, además de que hay una gran cantidad de casos que están siendo rechazados, informaba ahora Univisión, y esto obviamente pues está causando bastante impacto, sobre todo en la comunidad latina. Según una encuesta del sitio político, la aprobación entre los votantes latinos de Trump, la aprobación de Trump entre los votantes latinos se está desplomando según una encuesta. De todos estos temas pues vamos a estar acá abordando. Gracias Damaris Rostrán por estar acá con nosotros, bienvenida. Y primero pues preguntarte, Damaris, vos que sos de la diáspora nicaragüense allá en los Estados Unidos, ¿cómo crees que están recibiendo ese mensaje que manda Ortega, que los deportados son bienvenidos en Nicaragua? Pero no todos, sí, Damaris, los deportados. ¿Qué tal, Lucía? Buenas tardes. Gracias por el espacio. Gracias por estar siempre pendiente de lo que pasa por este lado del mundo, ¿verdad? Pues mira, es complicado, ¿no? Porque pues la dictadura siempre está usando el doble discurso, ¿no? Ya sabes, de la época macartista, de la época de que el imperialismo yanqui y todo lo que usan, ¿no? El discurso de la Guerra Fría, ¿no? Pero por otro lado, Estados Unidos sigue siendo su socio comercial número 1 y pues ellos necesitan quedar bien con Washington, ¿no? Entonces es por ahí por donde va, pienso yo que puede ir la cosa, ¿no? Ahora, pues nosotros no sabemos cuál es la regla que usa la dictadura para decidir dejar apátrida o no dejar entrar a las personas, ¿verdad? Que ellos quieran dejar entrar, porque esa es la verdad, que ellos, pues ya sabemos que Nicaragua es su finca, ¿no? Y la manejan como les da la gana. Entonces ese es un problema, porque también
el tema de el concepto de apatridia, y es una cosa importante, creo yo, saber o mencionarlo, es que el concepto de apatridia no existe en la legislación estadounidense. O sea, no hay el concepto como tal que te diga, ¿sabes qué? Como en tu país de origen no te dejaron entrar, ahora entonces son un apátrida reconocido en los Estados Unidos. Realmente no existe el concepto apatridia, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando no te dejan entrar, pues sí cambian tus condiciones y ahí pues tenés diferentes formas, ¿verdad? De poder regularizar tu situación migratoria en Estados Unidos o en el país de donde te dejen entrar, porque de donde vengas, ¿no? Porque también no necesariamente tiene que ser de Estados Unidos. Sabemos que hay casos de gente que viene de Canadá, o gente que viene de España, gente que llega de Colombia, gente que llega de Bolivia, nicaragüenses que no los han dejado entrar, que ya estando en El Salvador, como probablemente hacen escala algunos, les dicen simplemente no tenés acceso a entrar a tu país porque pues el gobierno dice que no entras, ¿no? Entonces es una situación bastante complicada porque en la práctica te quedas en el limbo, ¿no? En el caso de Estados Unidos, con toda la crisis migratoria que tenemos en Estados Unidos, y este gobierno pues vino a acrecentarla, ¿no? Es un problema serio porque realmente los y las nicaragüenses pues se quedan en el limbo, ¿no? No sabes para dónde, qué puedes hacer porque pues no hay una respuesta clara de lo que el gobierno en términos de que la gente esté en este país. Inclusive hay programas que fueron legalmente autorizados por la administración anterior, pero por solo ese hecho pues esta administración está diciendo que no son más válidos, ¿no? El caso, por ejemplo, del paro humanitario, ¿no? Que hemos venido en un proceso, demandamos al gobierno, hubo una primera intención del Distrito 1 de Massachusetts, de la jueza, donde efectivamente decía que estaba prohibiendo terminar el parol, ¿no? La semana pasada supimos que una orden de la Corte Suprema ya de Justicia, y de hecho votaron 8 de los 9 jueces, votaron a favor de cancelar el parol. Lo que no dejan claro es cuáles son los siguientes pasos para poder regularizar la situación migratoria de las personas que decidan quedarse. Ahora, recordad que hay un porcentaje de esos 90 y tantos miles de nicaragüenses que ya se les cumplieron sus 2 años. Esos muy seguramente, como fue diseñado el parol, tendrían que estar regresando a Nicaragua si no hicieron un proceso de quedarse en Estados Unidos, ¿no? Que sabemos que pudo haber sido de diferentes formas, porque hubo una reunificación familiar, porque el empleador te pidió, porque hiciste el proceso de la aplicación de asilo y pasaste a ser un aplicante de asilo, dejaste de ser una persona que vino con el programa de parol y comenzaste entonces el proceso de asilos. Aún con todo, todavía la orden que emitió la Corte, que son 40 y pico de páginas, las tengo aquí, todavía no queda claro. En uno de los incisos, por ejemplo, dice que el Departamento de Seguridad Nacional, que en repetidas ocasiones usó el término de inadmissible aliens, como gente inadmisible, ¿no? Para describir a los individuos que vinieron con el programa de parol y que son cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses, ya sabemos, ¿no? Pero que después de todo, al final, ¿quién define si hay un proceso de cambio? ¿Quién define si es una persona inadmisible o no inadmisible? Va a ser el fiscal general de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay ambigüedades que todavía no quedan claras. En la mitad del tiempo la gente tiene que seguir cumpliendo sus 2 años, como aplicaron al programa, que los calificó el gobierno, que pasaron todo un proceso de revisión de background, ¿no? Que revisaron sus antecedentes y pues llegaron a Estados Unidos autorizados por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no?
Eso es una. Y la otra cosa es que la ley base de asilo político que aprobó el presidente Carter en los 80s sigue diciendo de que debería de poder aplicar a un proceso de asilo estando dentro de Estados Unidos y a un proceso de refugio estando fuera de Estados Unidos, ¿no? Que son de hecho las herramientas que se han usado para atraer a nicaragüenses, como pues los 222 vinieron bajo el parol, parte de los 135 vinieron bajo esta misma ley de refugio, ¿no? Esas son las consecuencias, pero el tema central de esto, yo creería, Lucía, que tiene que ver con una cuestión política, ¿verdad? En el 2026 hay elecciones de término medio en Estados Unidos. Y por la experiencia de conocer el primer gobierno del presidente Trump, nosotros sabemos que a él le fascina gobernar con órdenes ejecutivas. Y toda esta crisis migratoria que tenemos realmente se debe a eso. Porque es que nosotros en Estados Unidos, lamentablemente, todavía no tenemos una ley de migración clara. Yo he trabajado por muchos años en este tema y no hemos logrado pasar una reforma migratoria integral. Lo que hemos hecho es puesto parches, ¿verdad? Por eso tenemos TPS, por eso tenemos DACA, por eso tenemos el tema del paro humanitario, por eso tenemos la ley de ajuste cubano, porque no tenemos una reforma migratoria integral. Entonces, eso ha servido para que en los últimos 20 y algo de años usen el tema de migración como un arma política. Eso es lo que está ahora pasando, porque el tema de migración es el tema que el presidente Trump ha usado para llegar a la Casa Blanca, ¿verdad? Como una cortina de humo, porque pues nosotros sabemos que su mayor énfasis es hacer todos los negocios que alrededor de todo esto se mueven, ¿no? Entonces, es una preocupación muy grande, muy lastimoso también, porque en la realidad hay 4 millones de asilos políticos y hay un memorándum interno de hace aproximadamente un mes y medio donde dan órdenes administrativas, y esto se puede también hacer, ¿no? Órdenes administrativas donde dice que ahí el 75-80% de los asilos no está bien sustentado, de esos 4 millones, y entonces van a ser personas que van a ser deportables cuando vayan a la corte, ¿verdad? Y eso es lo que ha estado pasando últimamente, ¿no? Entonces la ambigüedad es, no voy a la corte, es que si no vas a la corte te convertís en un fugitivo. Y si te convertís en un fugitivo estás rompiendo la ley. Entonces cuando te atrapen, puede ser que te atrapen mañana, puede ser que no te atrapen, entonces vas a quedar preso en Estados Unidos. Es complicadísimo, ¿no? Es complicado. En el caso de los nicaragüenses mucho más, pues porque nosotros tenemos a esta dictadura atroz, inhumana, que se reserva el derecho a dejar entrar al nicaragüense que quiera, ¿no? Y por otro lado tenemos esta administración que los inmigrantes en general estamos bajo ataque. Entonces es muy difícil vivir con esta ambigüedad. ¿Tienen ustedes o han documentado, Damari, también el tema de los rechazados? Incluso gente que se fue con parol y que el régimen Ortega Murillo rechaza su ingreso. Mira, nosotros conocemos de algunos casos en el programa que nosotros tenemos de asistencia legal en la mesa de trabajo. Conocemos de algunos casos de gente que inclusive que no vino con parol, que vino de vacaciones a Estados Unidos y simplemente les dije, no sabes qué, vos no puedes regresar a Nicaragua, ¿no? Y tenemos casos de gente con parol que efectivamente no los dejaron entrar. Es más, hicieron, en el caso del área donde nosotros trabajamos, hicieron escala en Miami, y en Miami les dijeron, sabes que no vas a ir a Nicaragua, así que te regresás. Es complicado porque otra vez lo que estamos hablando, ¿no? La gente se queda en el limbo. ¿Por qué te quedas? Cambian tus condiciones, ¿no? Dejas de ser paroleado y comenzás a ser una apátrida.
pero al mismo tiempo el término apatridia no existe en la legislación estadounidense. Entonces hay que revisar cómo asegurar que una vez decidas hacer, por ejemplo, el asilo, tu asilo esté con suficiente prueba, muy documentado, para que también puedas pasar el proceso. Pero recordad que esto estaba pasando antes, ¿no? Pero ahora, después que pasó este memorándum interno, pues los oficiales tienen X número de asilos asignados, casos asignados cada semana. En la línea del tiempo, un oficial de asilo político podía aprobarte el caso de asilo, y eso yo lo menciono con suficiente conocimiento de causa, con bastante conocimiento de causa, porque sé de casos y conozco de casos así, y hemos tenido casos así. Si el oficial no te aprobaba el asilo porque no tenías pruebas suficientes, el siguiente paso era ir al juez. Entonces, lo que está pasando ahora es que en esa línea de tiempo el oficial está tomando las decisiones de decir, ¿sabes qué? Tu caso no me convence, entonces te voy a deportar. Hay un tanto una ilegalidad ahí en el sistema, ¿no? Porque los oficiales de asilo no están supuestos y no tienen bajo ninguna jurisdicción legal poder deportar a personas, pero es lo que está pasando por este memorándum interno, ¿no? O sea, básicamente les dijeron, ¿sabes qué? Te voy a dar 40 casos y de esos 40 casos vas a rechazar X número de casos, pues, que corresponde al 70, al 80% de lo que el gobierno está diciendo de los 4 millones de aplicantes de asilo que hay, ¿no? Y que son 4 millones de todas partes del mundo, ¿verdad? Estados Unidos es uno de los países del mundo que más aplicaciones de asilo recibe y procesa, ¿no? Entonces creo que es muy importante mantenerse informado. De verdad, este tipo de programas son muy importantes porque es muy específicamente va dirigido a la comunidad, ¿no? A la comunidad nicaragüense. Entonces, hay mucha especulación también, ¿no? Alrededor del tema cuando no hay una claridad, porque pues la gente se desespera, ¿no? Y comienza a escuchar información que probablemente no sea la correcta o probablemente no esté completamente analizada sobre lo que están diciendo, ¿no? Porque también se requiere una parte técnica para revisar exactamente qué están diciendo las órdenes, ¿no? En el caso de lo del viernes, por ejemplo, con el parol, ¿no? Damaris, ¿cómo se está viviendo allí en los Estados Unidos con esto del parol? Yo he visto también algunas otras organizaciones de migrantes, los de Miami, que se han también agrupado. Dicen que hay un impacto, esto ya está teniendo un gran impacto a la economía de los Estados Unidos. Hay varias construcciones, obras de construcción que están como paralizadas porque, bueno, se llevaron a los trabajadores, eran migrantes. O sea, ¿cómo se palpa? Mira, en cada administración, en cada una de las administraciones, tanto demócratas como republicanas, porque bueno, nosotros como mesa de trabajo no tenemos una definición política interna dentro de Estados Unidos y tampoco en Nicaragua, ¿no? Siempre en las administraciones, cuando hay ataques a la comunidad inmigrante, son fuertes. Nosotros tuvimos redada desde el 2006 cuando se aprobó la ley Sensenbrenner, que era que criminalizaba, ¿no? a los inmigrantes, ¿no? Y a raíz de eso, pues se han venido dando siempre deportaciones. Las deportaciones no son nuevas, las redadas no son nuevas, pero sí depende mucho de la forma en que se proyecten en los medios de comunicación. Con esto no estoy diciendo que no hay que cuidarnos muchísimo, porque lo que pasa es de que, por ejemplo, el que mayor ha deportado personas es la administración demócrata del presidente Obama. Por eso es que le seguimos diciendo el chief deporter, ¿verdad? La diferencia entre aquellas deportaciones y estas deportaciones es que realmente aquellas deportaciones eran deportaciones que eran muy
dirigidas, ¿no? Por ejemplo, no había enredadas, pero sí iban y te buscaban en tu casa, ¿no? Eran muy dirigidas, realmente estaban limpiando la base de datos de las deportaciones, porque conocemos de casos que hay gente que tiene deportaciones de 15, 20 años también, ¿no? Pero lo que hizo la administración Obama fue que fueron deportaciones dirigidas, y por eso es que él tiene el mayor número de deportaciones todavía. El presidente Biden hizo un tanto parecido a eso. El presidente Trump, en sus 2 administraciones, lo que ha hecho es usar el tema de migración como un tema político y hace todos estos anuncios administrativos, y es donde realmente más afectan a la gente. Las deportaciones, los números de deportaciones que sigue teniendo la administración actual son todavía más bajos que los números de deportaciones que hizo la administración Biden, muchísimo más bajos que los números de deportaciones que hizo la administración Bush o que hizo la administración Obama, por ejemplo, ¿no? Pero el caso es que sí hay que mantenerse sabiendo cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones de vivir en este país, en esta sociedad, conocer qué te afecta de las leyes. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Lucía? Hay áreas de la economía específica que se han visto afectadas siempre en estos procesos. La construcción es una de las más fuertes, ¿no? Porque la mayoría de personas que vienen son hombres en su mayoría de casos solteros y trabajan en construcción, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, también la industria alimenticia se ha visto afectada porque las redadas, por ejemplo, que existen en Carolina del Norte, en las Dakotas, por ejemplo, que es donde se produce papas, en la Florida, por ejemplo, que es el tema de el boom de la construcción allá, ¿no? En New York, en el área en la parte de arriba de Nueva York, lo que le llamamos Upstate New York, donde hay más fincas y la gente trabaja más en los campos. Entonces hay áreas específicas de la economía, ¿no? que se han visto afectadas, y obviamente al no haber trabajo hay menos personas yendo al supermercado, por ejemplo, ¿no? Consumiendo menos. Entonces es una cadena, ¿no? Es una cadena que se va dando, y en administraciones como estas, le sube la parada a esa cadena, ¿no? Le sube el nivel, porque también, como se manejan con órdenes administrativas, por ejemplo, en las otras administraciones, tener un ticket de tránsito sin una licencia de conducir porque la gente necesita ir a trabajar, o los que tienen hijos llevar a sus hijos a la escuela, es un delito menor. Pero en estas administraciones, este es un delito mayor. Entonces eso te convierte en una persona deportable, ¿no? Muchísimo menos si por ejemplo, te encuentran en estado de ebriedad, ¿no? Si manejas en estado de ebriedad es un delito federal. Entonces, pero lo que te quiero decir es que le sube la barra, ¿no? Entonces, delitos que en algunas administraciones pueden ser delitos menores se convierten en delitos mayores. Y ahí es donde comienza también las deportaciones. Se dan deportaciones, no necesariamente tienen que estar en una corte, muchas veces están en una corte de migración, muchas veces están en una corte civil. Y la otra cosa es que también hay estados que no son estados santuarios, que colaboran con la policía y migración. La policía colabora con migración, ¿no? Entonces, puedes estar en una corte civil, como por ejemplo la Florida, ¿no? Puedes estar en una corte civil y le dicen, mira, aquí tenemos tantas personas que van a presentarse a corte hoy por el tema de manejar sin licencia de conducir, por ejemplo, ¿no? Y entonces ICE llega a esas cortes también. Entonces es estar bajo ataque constante, ¿no? Sin duda alguna la economía se ve afectada, la economía de la familia se ve afectada, la economía en su rebote de las remesas también se ve afectada, pues porque si la gente
no está ganando suficiente plata acá, pues tampoco va a mandar suficiente plata allá, ¿no? Pero, por ejemplo, esa es otra cosa. Hay una ley que ya pasó en la Cámara de Representantes que va a regular las remesas, ¿no? Porque acuérdate que esto es ahora, pero en la realidad hemos tenido entre 11 y 15 millones de personas sin una situación migratoria definida, ¿no? Que se han quedado en el limbo por los últimos 20 años. Sí, Damaris, también salió una información en CBS News, los funcionarios de la administración Trump estarían elaborando una norma para impedir que los solicitantes de asilo obtengan permisos de trabajo. Estamos hablando de nuevos solicitantes de asilo. ¿Qué información manejan ustedes? Mira, en julio del 2020, yo estaba trabajando para Casa de Maryland y en esa época se hizo una demanda que se hizo en coordinación con otras organizaciones, ¿no? Como la demanda que hicimos con el Parol. Era la ASAP, se llama una de las organizaciones, y Casa de Maryland versus Mayorkas, que Mayorkas en esa época era el secretario de Seguridad Nacional, si recordás, Alejandro Mayorkas, ¿no? En esa época lo que se ganó fue que los aplicantes de asilo podrían aplicar a un permiso de trabajo después de 150 días de haber hecho sus huellas, que ahí es donde se comienza a contar el reloj de los 150 días, y por una cuestión administrativa se convierte en 180 días. Eso fue una orden que dio un juez en una corte menor en Maryland, porque el caso se puso allá, se sometió la demanda en Maryland, ¿no? Y se ganó la demanda. Se ganó. Eso significa, a ver, ¿qué significa eso? Significa que todos estos 4 millones de personas que han venido en los últimos años, la demanda se ganó en julio del 2020, si mal no recuerdo, todos ellos podían aplicar a un permiso de trabajo como efectivamente se hizo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Esa es una orden que emitió un juez. Te la voy a mandar ahora que termine la entrevista para que también tengas información. Esa orden, aunque es una orden de un juez de menor rango, sigue siendo una orden de un juez, y es la orden que se ha estado usando para poder aplicar a los asilos políticos, a los permisos de trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Una orden ejecutiva no puede votar una orden de un juez. Aún así sea el presidente de la República, ¿verdad? Que es una orden ejecutiva. Una orden de un juez es una orden de un juez. Pueden hacer 2 caminos ahí. El primer camino puede ser que el gobierno decida apelar esta orden que se dio en el 2020. Eso es un camino legal que puede seguir el gobierno, ¿no? Que el fiscal general diga, ¿sabes qué? Me parece que esto que está sucediendo, que pasó en el 2020, el gobierno tomó la decisión de apelar esa decisión de la Corte Menor de Maryland. Ese es un camino legal que pueden tomar, y eso tendría que seguir el camino de ir a la Corte de Distrito, que le corresponde al Distrito de Maryland, y después, dependiendo de lo que pase ahí, ir a la Corte Suprema. Ese es el camino legal que debería seguirse. Ahora, el camino administrativo, que es probablemente el que quiera tomar la administración, es, ¿sabes qué? Cada aplicación de asilo, de permiso de trabajo que te llegue, revisarla con lupa y no la apruebes, o si aprobarla. Entonces, hay un camino administrativo que sin duda alguna ellos pueden implementar, y de eso debemos de estar claros, ¿no? Porque también debemos de estar claros con quién nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a una administración que básicamente maneja el gobierno por órdenes ejecutivas. Por órdenes ejecutivas que lo que hacen es levantar el nivel, como usan el tema migración con sus votantes. Porque recordad que el tema de migración es un tema que mueve muchos votantes no inmigrantes
que no conocen muy a fondo el tema de migración y que son muy leales, no al Partido Republicano, son muy leales al movimiento MAGA del presidente Trump. Entonces, eso es una cosa que también debemos de saber a quién y con quién nos estamos enfrentando. Sin duda alguna, la comunidad inmigrante estamos bajo ataque. Entonces, las herramientas que tenemos son herramientas legales que debemos de seguir empujando, las herramientas legales porque vivimos en un Estado de Derecho, porque creemos en nuestro sistema judicial y hay que seguir trabajando para eso. No hay que rendirse, no hay que dejar de dar la pelea. Pero por otro también debemos de estar claros cuáles son las herramientas administrativas que el gobierno sí puede usar para seguir asegurando cumplir sus números, porque se convirtió en una cuestión política esto. En el 2026 hay elecciones internas y hay que asegurar las dos cámaras, ¿verdad? Porque si asegura una nada más, como ha pasado, ya ha pasado eso antes, que los últimos 2 años de la presidencia se convierten en un pleito eterno entre la Cámara de Representantes y el Senado por aprobar o no aprobar cosas, o si la aprueba una Cámara, no la aprueba la otra, entonces no hay ley, pero seguimos en ese patinar legal, ¿no? Que nos quedaría. Eso es un poco, ¿no? Ahora, recordad que esta es la última administración del presidente Trump, ¿no? Legalmente él no puede volver a ser presidente, y por la forma en que él se comporta, muy seguramente en los últimos 2 años va a querer terminar de hacer los negocios que ya comenzó, ¿no? En estos 2 primeros años. Bueno, Damari, estaba también leyendo, entonces esto no se puede aplicar a los 4 millones que me estás diciendo, que ya se había prácticamente decidido ante un tribunal, ante un juez. Podría ser entonces para los nuevos solicitantes de asilo. Es una respuesta bastante ambigua porque inicialmente tenés un permiso de trabajo de 5 años, pero la verdad es que no sabes cuándo vas a recibir una carta para continuar tu proceso. Probablemente un proceso de asilo político mínimamente dilata 10 años. Mínimamente dilata 10 años para tener una decisión final y después convertirte en ciudadano y el camino que sigue a esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Puede ser, como hay un memorándum administrativo, que se muevan más rápido y que aunque no se te aplique porque ya tienes tu permiso de trabajo de 5 años y no vas a renovar mientras no vayas, no se pasen esos 5 años, puede ser que te lo quiera revisar administrativamente. O sea, lo que estoy diciendo, Lucía, es de que esta administración puede administrativamente hacer algunos cambios y decir, ¿sabes qué? Comenzar a revisar estos casos de asilo y a estos casos de asilo aprobarlos o no aprobarlos, ¿no? Como el memorándum interno dice que es entre el 70 y el 80% que deberían de estar aprobando, ¿no? Desaprobando. Entonces, aunque no se aplique a esto, todavía tampoco podemos decir que se aplique a los nuevos, porque no, aunque sea una corte de rango menor que en el 2020 dejó abierta esta posibilidad de los 5 años, aún con todo la administración puede demandar, o sea, contrademandar esa orden y decir, ¿sabes qué? Vamos a revisarla, vamos a someter a revisión, la vamos a pasar al distrito. Es ambiguo, es difícil porque la administración sigue teniendo herramientas administrativas, valga la redundancia, de que puede asegurar que sus oficiales comiencen a hacer cosas administrativas que afecten los otros procesos. Puede ser que hayan entrevistas más rápido, pero puede ser que las alarguen las entrevistas. Ojalá que las alargaran, porque por lo menos así la gente se queda con su permiso de trabajo de 5 años y también da la oportunidad de demostrar que los procesos de asilo a los que fueron sometidos individuales tienen suficiente sustento como para ser aprobados y que regresar a Nicaragua en este caso es un riesgo, ¿no?, al que se expondría la persona. Agradecerte, Damari, por haber estado acá con nosotros.
A vos, Lucía, por el espacio de siempre y a la orden siempre, ¿verdad? Bueno, Damaris Rostrán de la Mesa de Trabajo New Jersey, New York, de la diáspora nicaragüense, explicando pues un poco cómo está la situación actual en temas de inmigración. Agradecerles también a ustedes por haberse conectado a esta hora. Recuerde que este y todos los programas están disponibles en nuestro sitio web ciennoticias.tv. Está también en nuestro canal de YouTube, Cien Noticias Nicaragua. En tiempos de censura, informarse es un acto de libertad. Llega la nueva aplicación de 100% Noticias, diseñada para dispositivos móviles imposible de censurar. Más moderna, más liviana, más poderosa que nunca. Tu experiencia será más ágil, personalizada e interactiva. Descubrí las nuevas funciones que te mantendrán siempre informado. Vos elegís qué querés recibir. Activa o desactiva alertas por categorías, política, migración, internacionales y más. ¿Sos de los que lee de día o de noche? Cambia entre el modo claro y oscuro en configuración. Infórmate en video con nuestros shorts en una galería estilo Reels, todo integrado en la app. Damos prioridad a temas claves: migración, economía, elecciones, desastres naturales, crisis políticas y coyunturas sociales. ¿Querés leer más tarde? Guarda tus noticias favoritas en Mis Contenidos y accede cuando quieras. Suscríbete fácil al boletín desde la app y recibí lo más relevante directo en tu correo electrónico. En Nicaragua somos la plataforma digital que se atreve a seguir innovando. 100% Noticias es el único medio nicaragüense con una aplicación móvil de alta tecnología, pensada para informarte con inmediatez, libertad, claridad y seguridad sin censura. Descárgala hoy mismo, disponible en App Store y Google Play. Informarte es tu derecho. Defenderlo, nuestra misión. 100% Noticias, con primicias a toda hora.